Bueno, comenzamos esta mañana con la segunda parte de de la sesión que comenzamos la semana pasada, que corresponde a la sesión 5. Decidimos hacerlo así porque la lección es un poquito grande y entonces solo vamos a tomar esa lección completa de lo que es la palabra. Pero sí quisiera que nos enfoquemos bien y que espero que lo hayan hecho las que estamos aquí. La palabra, el primer cajita aquí es para pensar. ¿Cómo responderías a la afirmación de un escéptico de que la Biblia es simplemente un libro escrito por gente y que no es distinto a cualquier otro libro? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo le respondemos a esa gente que no cree que la Biblia sea un libro de veras venido de Dios? Ujú. Cintia. Pues que por medio de la historia se ha probado de que por más que han querido que desaparezca, ¿verdad? Ujú. Que se ha mantenido. Igual la constancia de que ha sido traducido por diferentes y el mensaje siempre ha sido el mismo, de poder Ujú. pasarlo de años en años. Sí, muy bien. Tú, Doris, ¿qué responderías? Que es, para mí, pues es el libro que Dios creó, vea, inspirado por Él, y Ujú. que es Él, en verdad. El que no cree en Él, pues no cree en nada. Cabals. Sí. Ujú. Ujú. El primer asunto es que para el escéptico es un libro común y corriente. O sea, es un libro como cualquier otro. Y no puede creer que sea un libro tan espectacular. El punto es que fíjense que si no fuera un libro que causa tanta molestia, no habría necesidad de destruirlo, de querer destruir. Por la historia han querido destruirlo y no querrían decir, ok, ya no lo leamos en ciertas partes. ¿Por qué? ¿Verdad? Si es un libro común y corriente, como una novela, cualquier novela que nos ponen a leer, ¿por qué hay tanto ataque, tanto como, por así decirlo, odio hasta el libro ¿verdad? Entonces, yo no he oído tanto, bueno, como no he estado ahí, tendría que averiguar más, que el Corán quieran destruirlo de esa manera, o me fui, ¿verdad? Se te desconectó. Se me Ujú, desconectó, pero creo que la grabación sí sigue. Así que ujú. el hecho mismo de quererlo destruir es una cosa, ¿por qué? Ahora, una de las cosas que podemos ver en cuanto a la palabra de Dios es que eh, ha sido un libro escrito por más de 40 personas, lleva una historia concisa hasta el final. Entonces, ¿cómo es posible que personas de diferentes contextos, en años diferentes, en culturas diferentes, digamos, viviendo en lugares diferentes, pudieron coordinarse para escribir algo que no perdiera su hilo, ¿verdad? Entonces, esa es la maravilla. Y el asunto aquí es que hay escritor y hay autor. Entonces, el autor de la palabra es nuestro Dios. El escritor son los diferentes escritores que el Señor usó, ¿verdad? Inspirados, como decía Doris, por el Espíritu Santo. Y la inspiración es algo muy importante aquí. La inspiración de la Escritura significa que el Señor la aspiró, de su aliento mismo salió, ¿verdad? Así que eso es bien importante. La Biblia, como dice aquí, es el libro más extraordinario que se ha escrito. Fue escrita por alrededor de 40 autores de diversos países y ocupaciones. Escribieron a lo largo de un periodo de aproximadamente 1500 años y en tres idiomas, hebreo, arameo y griego. Sin embargo, la Biblia tiene un tema grandioso y una figura central, Jesucristo. Todo esto sería imposible a menos que la Biblia tuviera un autor supremo, lo cual sí tiene el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios y que es el único libro que nosotros reconocemos para nuestra fe
¿verdad? Y que es lo que creemos y lo que queremos obedecer. Entonces aquí vienen varias cosas de lo que es la palabra de Dios. Y lo primero de la palabra de Dios es que es inspirada, es confiable y es suficiente. En los siguientes pasajes, ¿cómo le atribuyen sus palabras a Dios los autores del Antiguo Testamento? Vamos a empezar a contestar entonces aquí. Ok, Cintia, Nehemías, ¿qué dice Nehemías? Dice, lo atribuye como, ¿o querés que busque el versículo? No, dame lo que respondiste ya. Leyes verdaderas, Ujú, juicios y mandamientos. ujú. Sí, pero ¿qué dice al principio ahí? Para que podamos decir, ok, son leyes verdaderas y son mandamientos, son estatutos, pero ¿qué más? ¿Qué más dice ese pasaje? Pues eso fue lo que yo puse. Déjame buscar. Sí, recordemos que debemos, cuando respondemos una pregunta, debemos de ver cómo le atribuyen sus palabras a Dios los autores del Antiguo Testamento. Eso es parte del principio de observación a los pasajes, a Ujú. observar lo que el pasaje está diciendo. Ujú. ¿Qué dice? Ay, No lo he encontrado. ay, Dios mío. Y esta es la que se sabe toda la Biblia. Es la que tiene pegada la Biblia aquí. Ajá, Dice 9, 13 y 14 sí. dice. Mm, Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Ujú, Y les ordenaste el día de reposo santo para ti. ujú, Y por mano de Moisés, tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. ujú. Ajá. Dios hace todo eso a través del siervo Moisés, desde el monte Sinaí. Entonces, la clave ahí es que Dios se la dio a Moisés, ¿verdad? Le dio estos mandamientos, estos juicios, estos estatutos. Ahí. Bueno, el siguiente, sigue la misma línea, segundo libro de Pero Samuel, entonces hay que poner cómo es que Dios se lo dio. exactamente, porque la Ah, no, es pregunta que yo te puse dice lo que lo que decía. vio, lo que había, Ajá. Porque pero la después puse pregunta, canto y habló la roca. ajá, ajá, sí, pero mira, la pregunta es, ¿cómo le atribuyen sus palabras a Dios los autores del Antiguo Testamento? Entonces, aquí en la primera parte es que a Moisés se la dio Dios. En el segundo libro de Samuel, 23 1 y 3, ¿qué dice? Ese es Estas son como las más palabras específico. postreras de David. Dijo Ujú, David, hijo de Isaí. ujú, Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. ujú, El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne con el temor de Dios? ujú. Ok. Entonces, ahí, ¿qué es lo que está diciendo? ¿A quién se le habló? O sea, a David, pero también fue Dios, ¿no? Ajá, Dios le habló a David y dice que por medio del Espíritu Santo de Jehová, el Dios de Israel, ha hablado, ¿verdad? Entonces ahí se le habló a David por medio del Espíritu Santo. ¿Y Jeremías? Yo puse que era la palabra segura, pero Ujú, ujú, es uno, ajá, 1:6. del 6. Ujú, Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me ujú, dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié
envíe, irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Ujú, Hasta el 9. Y extendió Jehová su mano y ujú. tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Ahí está. Esa es la clave. El Señor le extendió la mano a Jeremías y dice, te lo tocó, ¿verdad? Dice, puesto, bueno, extendió su mano, he puesto mis palabras en tu boca, dice, y tocó la boca de Jeremías. Y Jehová dijo, he puesto mis palabras en tu boca. Entonces, en estos tres ejemplos, Nehemías, Samuel y Jeremías, vemos la intervención de Dios para poner su palabra en estos personajes. Muy bien. La número dos, Doris. ¿Qué conclusiones puedes sacar en cuanto a la confiabilidad de las escrituras en los siguientes pasajes del Nuevo Testamento? Recordemos, estamos hablando de inspiración. La primera parte era inspiración. Dios inspiró a estos de diferentes maneras, lo hizo, ¿verdad? Pero los inspiró a estos autores en la pregunta uno. Y en esta tenemos que ver cuán tan confiable es la palabra de Dios para nosotros. Ujú. A buscar la cita. ¿No tiene las respuestas ahí? Como, Eh, solo he contestado dos, creo yo. ajá. En Primera Tesalonicenses 2:13 dice la palabra de Dios fue recibida y la trajo a Pablo. Ujú, ujú, En la 2, en Segunda de Pedro 1:20 y 21, ujú. inspirada por el Espíritu Santo. Y la otra sí no la contesté, Ajá. fíjate, Segunda de Pedro 3:15, no le... 15, 16. Léela y búscalo y lo leemos. Segunda. Ujú, segunda carta. 3:15. Ujú. Y tened entendimiento que la paciencia de vuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha dado, que ha sido dada, os ha escrito. O sea, escrito. Sí, Mm, ahí está diciendo que el Señor le dio sabiduría. Está confirmando Pedro que a Pablo le fue dada la sabiduría por medio de Dios, ¿verdad? Dios le dio sabiduría para escribirnos. Entonces, en este sentido, lo que está hablando aquí es que podemos tener confianza en la palabra de Dios, porque Él mismo se la dio a Pablo, aquí en este sentido, ¿verdad? Porque Tesalonicenses fue escrita por Pablo, pero segunda de Pedro las escribió Pedro, pero él está hablando del hecho que Dios se la dio a Pablo para compartirla a los demás, ¿verdad? Aunque segunda de Pedro dice que fue inspirada por el Espíritu Santo a hombres santos, dice ahí, ¿verdad? Y ahí está agarrando a todos los hombres que fueron parte de los que escribieron aquí. Bueno, aquí nos dice qué significa inspirada. Tiene su origen en la palabra griega que significa exhalado por Dios, o también puede ser el soplo de Dios, el aliento de Dios. Eso significa esa palabra inspirada. El significado entonces no es que Dios haya exhalado sobre los autores, ni que Él de alguna manera haya exhalado sobre los escritos para darle su carácter especial, sino que lo que fue escrito por los hombres fue expirado, o sea, sacado por Dios. Él habló a través de ellos. Ellos fueron sus voceros. Este actor es bien interesante, John R. Stock. Yo recuerdo haber, en mis inicios de mi vida cristiana, un pequeñito libro que él sacó que se llamaba Cristianismo Básico. Es muy bueno ese libro para los creyentes, para que aprendan cuál es la base de lo que creemos. ¿Cómo usó Jesús las escrituras en las siguientes situaciones? Aquí hay varias situaciones en las cuales Jesús eh, usó las escrituras. Entonces, en la primera dice, al explicar la diferencia entre la adoración genuina y la falsa.
Este es aquel pasaje donde eh, están hablando aquí los fariseos. Les dice, a los fariseos les citó Jesús Isaías para hacerle ver que habían caído en tradiciones de hombres. Entonces, en esta parte, la primera pregunta, el Señor usa las escrituras para defender la palabra. Ustedes les dijo a los fariseos, este, lo que hacen, han hecho la escritura tradiciones de hombre, ¿verdad? Entonces, en este sentido, había eh, aquí lo verdadero era que había que enseñar el mandamiento de Dios. Esa es la verdadera adoración. La verdadera adoración es enseñar el mandamiento de Dios, honrar a Dios de veras bien, ¿verdad? Pero la falsa adoración era enseñar mandamientos de hombre. Entonces, aquí el Señor está diciendo, ustedes adoran con mandamientos de hombres, pero la verdadera adoración es hablar los mandamientos de Dios. La honra de Dios es con el corazón, no solamente con los labios, ¿verdad? Sino que tiene que ser algo que salga del corazón y los labios lo dicen. Entonces, aquí está defender la verdadera adoración y la falsa adoración. En el segundo dice, al responder una pregunta difícil acerca de la resurrección, aquí el Señor Jesús está aclarando aquí ante estos saduceos que eran los que no creían en la resurrección. El Señor les dijo que erraban también en eso, porque ignoraban las escrituras y el poder de Dios. Y ahí se puso a citar a Moisés, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Entonces aquí les aclaró a estos cuál era la verdadera resurrección. Pero es bien tremendo porque los saduceos, tanto como los fariseos, conocían la palabra, ¿verdad? Pero solo habían querido en conocimiento, no en algo real. La pregunta C dice, al evitar un argumento con un interrogador no sincero. Entonces, aquí está el Señor hablando, él quería aquí escudriñar a la persona. En este pasaje de Lucas, el Señor citó la ley para que al intérprete de la ley contestara. Al hacerlo le dijo, haz esto y vivirás. O sea, le dijo, ¿qué dice la palabra? Lo manda a leer a él mismo, ¿verdad? La palabra dice esto. Entonces hazlo y vivirás. Y eso nos pasa a nosotros, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? Esto. Entonces hazlo. Y ahí estás obedeciendo, ¿verdad? Muy bien. La número D dice, la letra D. Jesús dependía de la palabra de Dios para su vida y ministerio. Con base en sus respuestas a las últimas tres preguntas, ¿cuáles son uno o dos principios que puedes sacar del uso que Jesús hace de las escrituras? Ahí contéstenme. ¿Las contestaron? Sí, Ok, yo le dime. puse que el Señor Jesús conoce la palabra, Ujú, que el Señor la cumple, mm, cumple las escrituras ujú. y Jesús evita discusiones y Así, aclara las dudas. así, perfecto. Muy Mm, bien. Conocimiento de la palabra, usarla bien, evitar discusiones, que a veces es lo que a muchos les gusta, ¿verdad? Empezar a pelear. Te dicen mm, una cosita y ya empezás. Ya no estamos en el tiempo de pelear, sino que solo decir, bueno, la palabra dice esto, ¿verdad? Y no ponerse a pelear con la gente. El Señor la usa también pues para guiarnos y enseñarnos. En segunda de Timoteo 3:16 al 17 es una declaración sumaria excelente de la inspiración y la suficiencia de la palabra de Dios. ¿Se puede en ese versículo ustedes? Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y útil para varias cosas aquí muy importantes. Entonces, vamos a ver. Aquí por lo menos hay cuatro cosas para qué dice que es útil la escritura. Vamos, Cintia, la uno. Para enseñar. Perfecto. ¿Y qué nos enseña?
Al enseñar, qué podemos decir de eso? Que nos da sabiduría para hablar la verdad. Ujú. Porque- Pero cuando enseñamos, ¿qué hacemos? Tú que has sido maestra, que eres maestra, Y ayudar a otros que conozcan de Dios. que conozcan de Dios, perfecto. Pero cuando tú enseñas de manera secular, ¿qué haces? Transmitir un conocimiento. Transmitas un conocimiento. Ujú. ¿Qué más? Eh, guío, ajá, de cómo ponerlo en práctica, ¿verdad? Ujú. Guías, informas, ¿verdad? Ajá, enseñas en ese sentido, educas. Ujú. Entonces, la palabra tiene que tener esas mismas cualidades cuando enseñamos, ¿verdad? Que informe, que eduque, que forme. Es parte de la enseñanza. El siguiente, Redarguir. redarguir. Esa palabra ya no la usamos. Te redarguyo en el nombre del Señor Jesús. Ya no usamos mucho esa palabra porque redarguir significa reprender. Entonces ya no la usamos. Y la palabra redarguir significa sacar a la luz, hacer ver un Mm. error, algo que no está bien, ¿verdad? La siguiente, Corregir. corregir. ¿Qué hacemos cuando corregimos? Yo puse mostrar un mejor camino a seguir. Ujú, sí, es mostrar un mejor camino, es enmendar, ¿verdad? Aquí este es el buen camino, ¿verdad? Te estoy corrigiendo porque lo que estás haciendo no está bien. Eso es otra de las cosas que la palabra hace. Y por último, Instruir. instruir. ¿Qué es instruir? ¿A qué se diferenciaría la palabra en instruir al enseñar? En ese sentido, ¿de qué se diferenciarían? ¿Qué Yo hace? lo ponía que era con experiencias, pero, Podría o por ser. ejemplo, podrían ser de la Biblia, ¿ve? Ajá, sí, ajá, sí. El instruir siempre lleva el asunto de educar, de dar lecciones, pero aquí también va, se podría poner que es el ser y el hacer. Eh, Somos algo, pero también lo hacemos. Y es seguir siempre guiando. El que instruye, guía. Muy bien. ¿Y qué es el resultado importante del impacto que las escrituras tienen en nuestra vida? Que es lo que dice el versículo 17. Doris. Ujú. ¿Cómo termina ese pasaje? Ese precioso pasaje. El versículo 17. Perfeccionándolo. Doris, no te oigo. Ya cerrado. Yo estaba hablando. Que seamos maduros para hacer bien la obra del Señor. Sí. Al final del versículo dice, a fin de que el hombre de Dios, ¿verdad? Sea de veras capaz, ¿verdad? Esté equipado pero dice, dice que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. Nosotros sabemos que la palabra, cuando se usa mucho la palabra perfecto en la Biblia, es maduro, completo para toda buena obra. Entonces, el fin grande aquí de la palabra de Dios es que pues nos enseña, nos redarguye, o sea, que nos reprende, nos corrige, nos instruye, para que al fin el hombre de Dios, o sea, nosotras, las mujeres de Dios, seamos maduras, seamos perfectas para toda buena obra. Es para que de nosotros salga buenas obras. Muy bien. Entonces, aquí en este sentido podemos ver que la palabra de Dios es inspirada, es confiable y es suficiente. Este último punto nos enseña que la palabra de Dios es suficiente en este sentido, ¿verdad? Enseña, corrige, redarguye e instruye. La palabra de Dios en su vida. Una espada está diseñada para ser usada con destreza en la batalla, como un arma, tanto ofensiva como defensiva. Dios lo ha equipado a usted con un instrumento tremendo para la batalla espiritual.
la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Dice Efesios 6:17 en la armadura del cristiano. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para lograr la obra de Dios. Examine el Salmo 19, 7 y 8 en el Antiguo Testamento. Hay sinónimos para la Biblia: ordenanza, decretos, promesas, etcétera. De acuerdo a estos dos versículos, por favor enumere el sinónimo, o sea, el título que se usa en características a una manera en la cual puede beneficiar a usted. Entonces aquí tenemos este pequeño cuadrito, digamos, el versículo, y ahí está. 7a. ¿Qué es? ¿Cuál es el sinónimo ahí? Ley le puse yo. Ley. Ujú. Y al final, fíjense que ese pasaje es bien lindo. Busquemos el pasaje. Busquemos el pasaje porque quiero que veamos aquí la manera en la que el Señor nos enseña a través de este pasaje, porque cómo es de lindo ahí, ¿verdad? Es una cosa para esto. Eso es bien lindo. Busquemos entonces el Salmo 19. El Salmo 19, en los versículos 7 y 8. Entonces, el sinónimo que es la ley. ¿Y qué dice que la ley del Señor qué es? Perfecto. Es perfecta. Perfecto. Ah, Mm, ¿Y qué hace esta? Porque es por ser perfecta, ¿qué es lo que, cuál convierte es el alma. la característica? O de aquí dice de qué manera me beneficia. O sea, el sinónimo es que es ley, la característica es que es perfecta y de qué manera me beneficia. Convierte el alma. Ajá, convierte el alma. Esta traducción que tengo dice que me infunde nuevo aliento, ¿verdad? Ahí lo hicieron diferente. Mm, La parte B de este versículo, ¿cuál es el sinónimo? Para que lo tenga, Testimonio. Testimonios. testimonio. Ujú. ¿Y qué dice que tiene como característica? Ajá, Que que es fiel. es fiel, que es fiel. Ajá. Entonces, ¿qué hará él por mí o de qué manera me va a beneficiar? Ujú. ¿Cómo me beneficia? Que hace sabio el sencillo. Hace sabio al sencillo. Fíjense que eso es bien lindo porque dice, el testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. ¿Verdad? Eh, eh, no solo es para los inteligentes. El inteligente a veces no es sabio, pero esta característica que tiene la palabra es bien linda, ¿verdad? Que mientras más estoy yo en la palabra, él me va a dar sabiduría para tantas cosas. Siguiendo con el 8, ¿cuál es el sinónimo? Mandamientos Mandamiento. ¿Y qué es la característica? que son rectos, Rectos. ¿Y qué hace? alegran el corazón. Alegran el corazón. Alegra el corazón. ¿Y la parte B? El precepto El precepto. La característica. dice que es puro. Ujú. Oja, Ujú. es limpio, es puro. Ujú. ¿Y Mm, cuál es la característica? alumbra los ojos. Alumbra los ojos. También el precepto, permítame ver. Precepto es puro, alumbra los ojos. Fíjense que en el primer libro seguíamos hasta el versículo 9. Pueden agregarlo si ustedes quieren. El 9 dice, bueno, si el que decía aquí los juicios, el temor de Jehová dice es limpio, espérenme, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Pero aquí en la segunda parte dice, los juicios de Jehová son verdad. Los juicios de Jehová son verdad.
todos son justos. Y entonces en ese sentido eso me va a ayudar a mí a que yo haga justicia. Así que a mí me encanta este salmo porque me pone a la palabra con diferentes sinónimos. Mandamiento, ley, testimonio, precepto, juicios. Y de cada uno de esos me da una característica de la palabra y me da el beneficio. Miren, aquí otro pequeño estudio bíblico. Si quisieran enseñar qué es la palabra de Dios, solo con este Salmo 119, este Salmo 19 pueden hacer eso. Y con el 119 son 176 versículos donde la palabra, la palabra, la palabra. Muy bien. De las características anteriores, ¿cuál es la más importante para usted, para ti? ¿Y por qué? Ujú. Ok, ¿quién quiere compartir? Ahí. Ajá, Cintia. Pues para mí testimonio, Ujú. porque es lo que nos permite como extendernos a otras personas. Ok, muy bien. Ujú. Muy bien. Doris, para ti, ¿cuál sería? Como que se quedó friciada. Muy bien. A mí me encanta esa que dice que convierte el alma, ¿verdad? Que me hace la primera, que la ley de Dios es perfecta porque me convierte mi alma, la cambia. La analogía es una forma que explica algo por medio de una comparación, punto por punto, con algo similar. En los siguientes versículos, ¿con qué se compara la palabra de Dios? La Biblia dice, ¿qué función puede tener cada uno de esos objetos? En Jeremías, ¿con qué la comparamos, Cintia? ¿Te fuiste? No, se me quitó el micrófono. Perfecto. Ah, No ok. se le desconectó a Doris, ajá. Sí, sí. Ajá. En Jeremías lo compara con fuego y Ujú. martillo, puse yo. Martillo, sí. Sí, está bien. Fuego y Y martillo. quebranta, Quebranta. Pero el fuego, ¿qué hace? purifica. Purifica. Ujú. Así es, excelente. En Mateo, Es pan ujú, y nos da vida. sí. El pan es el que te alimenta y por lo tanto te da vida. Excelente. ¿Y Santiago? Espejo Ujú. El y da espejo. un buen reflejo. Exacto. El espejo me refleja, ¿va? Y me da la imagen Mm. de cómo estoy. Muy bien. Aquí dice, Esdras es un buen ejemplo de alguien que sentía responsabilidad hacia la palabra de Dios. ¿Cuál fue su enfoque a las escrituras según Esdras 7:10? El enfoque de que Esdras dio era, bueno, era de inquirir, esa es la palabra, inquirir. Se preparó para estudiar la ley de Jehová y cumplirla y para enseñarla. Inquirir significa aplicar, indagar, examinar. ¿Recuerdan ustedes ese cantito de Esdras? Esdras preparó su corazón. ¿No se acuerdan? ¿No lo escucharon en Era escuela? de mi época. Ay, ya No, sabía yo yo que no. ibas a decir algo, pero tal vez Doris lo escuchaste alguna vez, no, ¿verdad? No, no. Bueno, en las iglesias centroamericanas se podría cantar porque era de la parte de los signos de fe y alabanza. Entonces ese fue un cantito que hizo ay, ¿cómo se llamaba este señor? Un misionero. Isaías. Y entonces decía así, Esdras preparó su corazón para inquirir las escrituras. Esdras preparó su corazón para inquirir las escrituras. Y ahí seguía, ¿verdad? La buena mano de Dios estaba con Esdras. Típico de los cantos de antes, pero era un cantito que se enseñaba a los niños para pensar en eso, ¿verdad? Cómo había hecho Esdras en esto. Lee José 1:8 y brevemente expresa la relación que hay entre la meditación, la aplicación y la meditación, la aplicación y el éxito, si quiere que lo hayan traducido de otra manera. Ok, ¿qué sería la meditación?
¿Qué significaría la meditación? ¿Qué es Ya meditación? ¿Qué es meditación? es dedicar tiempo a pensar y a profundizar en algo. Ujú, sí, la meditación te hace que pienses, que guardes para una vez que ya que ya has pensado, ya has guardado, te motiva a hacer, que es aplicar. Después ya te motiva a que tú hagas. Y una vez que tú ya has meditado y has hecho, el resultado te tiene que llevar a algo bueno, a un buen camino, a que lo que vayas a hacer te salga bien. Y en ese sentido es que nosotros aquí usamos la palabra éxito o prosperidad, ¿verdad? Porque cuando oímos la palabra prosperidad pensamos en dinero, ¿verdad? Ujú. Tiene dinero es próspero, pero hay una palabra, el que es próspero es aquel que tiene éxito en las cosas que hace en la vida. Y si una persona hace bien las cosas, por consiguiente, vas a tener prosperidad, no solo emocional, física, sino que también una prosperidad financiera en muchos casos, ¿verdad? Entonces, todo está relacionado. Pero a mí me gusta pensar en que yo tengo prosperidad en el sentido de que tengo paz, que tengo tranquilidad, que tengo felicidad, ¿verdad? Porque, eh, gracias a Dios el Señor me ha bendecido y no tengo necesidad, digamos, en un sentido necesidad económica, pero más que eso, el tener paz y felicidad en la vida, tener gozo, alegría en la vida, creo que es lo que te hace que una persona sea exitosa, que esté tranquila, ¿verdad? En una vida, en la vida. Pero el Señor, pensando en la historia de los judíos, los prosperó mucho. Les dio tierra, les dio alimento, les dio muchísimas cosas. Y pues el Señor nos ofrece eso también a nosotros. Y aquí, siguiendo con el estudio, dice que, em, ¿cómo definiría entonces la meditación? Ya Cintia nos dijo que era el pensar, el guardar ahí algo. Pero aquí tengo una meditación. Aquí tengo una definición de meditación. Es reflexionar en algo, sacar los principios y enseñanza de un asunto. Y en este sentido, para nosotros es la palabra. Eh, Ahí está, eso podría ser una definición de meditación. Sacar Utilizando, un principio y qué más dijiste. sacar un principio y enseñanzas de un asunto. En este sentido sería la palabra, ¿verdad? La pregunta 10 dice, utilizando el material que se discute en este capítulo, describa brevemente un concepto importante en cuanto a la palabra de Dios. ¿Qué te queda? Un concepto importante ahí? ¿Tienes algo, Doris? Lo que decía segunda de Timoteo, ¿verdad? Que, que es útil para mi vida, Así, que es la guía, ¿verdad? ujú, De la vida. así es. Muy bien. Ujú. Ujú. ¿Tú Cintia, escribiste algo ahí o no? Que es un conjunto completo que nos ayuda en el día a día a vivir. Así es. Ujú. Nos ayuda en el día a día. Así es. Entonces, esa sería la respuesta aquí, que cómo podría incorporar esto en su vida en un mayor grado. Meditarla más y dedicarle más tiempo. Casi es. Tenemos que estudiar. Memorizarla. Exactamente. Hay que memorizarla para que cuando estemos en alguna situación, el Señor, el Espíritu Santo traiga a nuestra mente ese versículo y se lo podamos decir a alguien como parte de la plática que tenemos, ¿verdad?
Hay que incorporarla a la vida. Y entonces en ese sentido, como dijo Cintia, hay que tomar más tiempo para estar con la palabra. Ujú. En resumen, Dios se ha comunicado con los hombres y las mujeres a través de su palabra, la Biblia. La Biblia es la autoridad final en todos los asuntos de la fe y la conducta. Y a través de las escrituras podemos llegar a conocer mejor a Dios, entender su deseo para nuestra vida y descubrir verdades nuevas en cuanto a vivir por Él. Dios le pide a los creyentes que permitan que su palabra more ricamente en ellos, lo dice en Colosenses 3:16. Por lo que es importante que nos entreguemos completamente y permitamos que la palabra llene nuestra vida. Dios le da un gran énfasis a la acción de meditar en su palabra, lo cual lleva al entendimiento y a la aplicación personal. La meditación y la aplicación no solo nos ayuda a profundizar en la Biblia, sino también permite que las enseñanzas bíblicas permeen en nuestro estilo de vida diario. Eh, Eso podemos ver, ¿verdad? Un creyente que está dando fruto se le puede ver, se le ve en cómo habla, cómo actúa, lo que está haciendo, cómo se relaciona con los demás. La Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para transformar nuestra vida. Hay gente cabezona, hay gente que tiene un montón de conocimiento, pero cuando habla, cuando actúa, lo deshace, porque solo es conocimiento, no es vida ahí en él. Otros libros fueron dados para nuestra información. La Biblia fue dada para nuestra transformación. No olvidemos eso, queridas. No olvidemos eso. La Biblia debe transformarnos y por eso es el estar siempre allí con ella, aunque sea un ratito todos los días, escucharla, ¿verdad? Oírla de diferentes maneras para que permee en nosotros y nosotros podamos vivirla. Oremos, hermanas. Gracias, Padre, por tu palabra bendita, porque ella es la única que puede transformarnos, es la única que puede cambiarnos. Permite que la vivamos para obtener una vida próspera, una vida de éxito. Gracias por tu palabra bendita. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. ¿Cómo estamos con la memorización? Espero que mejor. Ok. Muy bien. Y las tareas de la sesión 6 dice, memoriza las escrituras, memoriza el versículo sobre garantía del perdón. Este ya lo conocemos. Primera de Juan, la garantía del perdón. Dice, Primera de Juan 1:19, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. La lectura bíblica. Continúe leyendo y marcando su Biblia. ¿Están leyendo y marcando sus Biblias, queridas? Muy bien. Doris, excelente. Sí, Otra, sí. Complete, dice, el tiempo a solas, que está en la página 71 y 72, al escribir un resumen de cada uno de los 8 versículos. Lea y marque el tiempo a solas, los planes de lectura y el estudio bíblico, según la página 72 y 74. Pero antes de terminar, quiero que vayamos para atrás en el libro y miremos el cuadro que está en la página 64. Aquí está la Biblia en un vistazo, los 66 libros. Antiguo Testamento con 39 libros y Nuevo Testamento con 27. Y separados por la cruz, 400 años de silencio que Dios tuvo, ¿verdad? Aquí tenemos todos estos libros que están divididos en historia, ley, historia y gobierno, poesía, profecía y dividido en profetas mayores y profetas menores. El Antiguo Testamento anticipa el sacrificio de Cristo en la cruz. Viene Jesús, está Jesús aquí en medio de estos dos, alrededor de 400 años entre los dos testamentos. Y el Nuevo Testamento también tiene historia, evangelios, enseñanza, las cartas de Pablo,
las cartas generales y la profecía. Dios usó a 40 hombres distintos en un periodo de 1500 años, desde alrededor de 1400 antes de Cristo hasta el 90 después de Cristo, para escribir la Biblia, según lo dice segunda de Pedro 1, 20, 21. Es bueno tener ese panorama así, ¿verdad? Son 66 libros, 39, 27, Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien, perfecto, mis queridas. Estamos entonces para la próxima, si Dios lo permite.